Bienvenidos a la transmisión en vivo de la Iglesia del Calvario. Yo soy el pastor Dixon Klinger y estoy muy contento de que nos puedas acompañar en este tiempo de adoración. No sé cuál sea la situación que estés pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios está en control. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos darte una cordial bienvenida y agradecerte por unirte con nosotros para adorar a nuestro Salvador a través de la predicación de la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficientemente clara y poderosa para transformar tus vidas. Así que nuestra oración es que Dios hable a tu vida y que seas edificado por medio de la palabra de Dios. Una vez más, te damos gracias por conectarte con nosotros. Comencemos juntos este tiempo de adoración al Señor. Los versículos del 10 al 16, quiero que leamos únicamente el día de hoy el versículo 17. Sí, puede indicar con amén cuando lo tenga, versículo 17, el versículo del 10 al 16 lo leeremos en unos minutos. Pero quiero que partamos leyendo el versículo 17, que fue donde nos quedamos la semana pasada. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tomar del agua, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Padre, nos encomendamos en tus manos al meditar una vez más tu palabra, pidiéndote, Señor, que ella pueda cumplir el propósito por el cual fue enviada. Ella pueda fortalecer a aquellos que ya te conocen, y ella pueda convencer de pecado a aquellos que todavía no han encontrado salvación y están muertos en delitos y pecados. Señor, permite de que el predicador pueda hablar únicamente tu palabra, no los deseos de su corazón. Señor, y que al predicar tu palabra ya pueda ser recibida como proveniente de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada mencionamos que esta parte final del libro, el Señor nos presenta una advertencia y anima a su iglesia una vez más. Estos versículos del 10 al 17, dijimos que encontramos una advertencia, una bienaventuranza y una oración. La semana pasada hablamos sobre la advertencia, los versículos del 10 entre el 10 y el 16, una bienaventuranza en los versículos 14, 15, y hoy hablaremos sobre la última parte, que es la oración y el mensaje de la iglesia. Un recordatorio rápido de lo que miramos sobre la advertencia del Señor es que Cristo ordenó en este libro, dijimos, que no fuera sellado porque el tiempo estaba cerca. Significa que estamos viviendo esos tiempos finales, lo cual abarca entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero este mensaje no fue dado para satisfacer nuestra curiosidad, sino más bien para motivar a la iglesia a la obediencia. El Señor nos recordó en esta parte que llegará un momento donde cada uno tendrá que dar cuentas a Dios. Y hablamos, ¿no?, que aquel que practica la injusticia, pues lo invita a que siga practicando su injusticia, no como una libertad para que peque, sino que entienda de que el día de mañana será llamado a cuentas por lo que hizo. Pero también encontramos que aquel que está viviendo rectamente, la motivación es a que siga viviendo en santidad cada día, porque esa es la naturaleza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que el que rechaza la palabra, un día tendrá que dar cuentas a Dios, y Dios lo certifica al decir que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Así que
nada va a quedar escondido delante de él. Lo segundo que miramos fue la bienaventuranza, una promesa maravillosa. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y dijimos que esto es una representación de cómo el creyente día a día está viviendo una vida de limpieza, no una vida de arrepentimiento, una vida de perseverancia. Un creyente que no confía en sus propias fuerzas, sino que depende de las fuerzas de Dios a través del Espíritu Santo. Dice que ellos podrán disfrutar del árbol de la vida, ¿no? Y que disfrutaremos de ese cielo nuevo, esa tierra nueva, de ese nuevo Edén renovado. Pero también encontramos una advertencia que miramos ahí, que eran los perros a los que estaban afuera. Aquellos falsos creyentes, aquellos que creen que son creyentes porque van a una congregación, y aquellos que no han creído, pues le dice el Señor que también, o que ellos igualmente darán cuentas a Dios por su estilo de vida. Entonces, después de escuchar esa advertencia y esta promesa, llegamos a este tercer punto de nuestro estudio, en este caso el versículo 17, donde el Señor no solo hace una advertencia, sino que encontramos una invitación. Aquí en este versículo 17, encontramos dos cosas. Encontramos a la iglesia orando y encontramos el mensaje de la iglesia. Un clamor que sube al cielo, pero al mismo tiempo es una invitación a los que están aquí en la tierra. Por un lado, el Espíritu mueve a la iglesia para que ore, para que el Señor venga, pero por otro lado, el mismo Espíritu motiva a la iglesia para que hagan la invitación para que otros puedan venir a Cristo. Así que son los dos puntos que vamos a mirar el día de hoy: la oración y el mensaje de la iglesia. Pensemos en la oración primeramente. Y leamos la primera parte del versículo 17. Dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Esa es la oración de la iglesia. Algunos intérpretes piensan que todo el versículo en sí es una invitación del Espíritu Santo y de la iglesia a los incrédulos, a animarlos a venir a Cristo. Es un llamado, según algunos intérpretes, para que vengan a Cristo, o sea, todo el versículo. Yo entiendo que el segundo versículo, la segunda parte del versículo lo podemos tomar de esa manera, pero creo que la primera parte del versículo, más que una invitación, es la oración de la iglesia, expresando el deseo de que Él regrese pronto. Y también lo veo como una respuesta a lo que ya estudiamos en los versículos 10 hasta el versículo 16. Leámoslos nuevamente. Dice: y me dijo, no selle las palabras de la promesa de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y es allí donde entra el versículo que creo que es una respuesta directa a lo que acabamos de leer. Y el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Una iglesia, aquí vemos una iglesia
que anhela por encima de todo el regreso de su Señor. Mire que el versículo 12, el Señor ya le dijo lo siguiente a la iglesia: he aquí vengo pronto. O sea, le da una advertencia: yo regreso pronto, y cuando regrese dice, mi recompensa viene conmigo para pagar a cada uno por su obra. Y la iglesia, con el corazón encendido por esa hermosa promesa, responde: ven, Señor Jesús. Y digo iglesia, pero usted dice, pastor, pero se dice esposa, ¿por qué es iglesia? Bueno, porque cuando está mencionando ahí la esposa, haciendo referencia ¿a quién? A la iglesia. El Espíritu y la iglesia expresan en unidad el deseo de que Cristo venga, porque sabemos que cuando Cristo viene pasan varias cosas. Una, sus enemigos son puestos por estrado de sus pies. Su iglesia es que glorificada, y sobre todo pasaremos la eternidad ahora en una comunión con Él directa, donde nada del pecado va a obstaculizar nuestra comunión con Él. Y a lo largo del estudio del libro de Apocalipsis se le ha mostrado, ¿no?, poco a poco lo que Dios ha prometido al regresar por su pueblo. Entonces la iglesia responde: ven, Señor Jesús. Y esa oración que dice aquí que debe hacer la iglesia, debe ser también la oración nuestra como iglesia el día de hoy. Vivir, no solamente orar, sino vivir nuestra vida esperando su retorno. Y mientras esperamos, no significa ahora que nos vaya a pasar lo que le pasó a los de Tesalónica, que como Pablo dijo que Cristo ya venía, fueron y vendieron todo y no querían hacer nada. No, no es el punto, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer aquí, parte de nuestra responsabilidad, tenemos que hacerlas, pero confiando en su promesa de que Él va a venir. Y que nuestra vida debe estar tan lista como si Él llegara en los próximos segundos. Tú y yo vivimos en medio de un mundo lleno de maldad, un mundo que el Señor describió en Apocalipsis capítulo 2, cuando estábamos hablando de la iglesia de Pérgamo, donde Satanás tiene su trono. Estamos rodeados de oscuridad, una sociedad que muchas veces desprecia a los cristianos, que quieren borrar la huella del evangelio, como se describe en los días de Esmirna, cuando los mismos paganos acusan a los cristianos delante de las autoridades con el fin de que las autoridades se los quiten de encima. Y hoy seguimos enfrentando esa misma oposición, burla a aquellos que nos mantenemos firmes. También encontramos frente a ello falsos maestros y falsas doctrinas que se disfrazan de cristianismo. El apóstol Pablo dice que Satanás es ángel de luz y que sus ministros se disfrazan como ángel de luz dentro de las congregaciones para engañar, pero por su estilo de vida niegan la eficacia de la palabra. Entonces, en medio de esa maldad, en medio de esa confusión, en medio de ese engaño, el anhelo de la iglesia debe ser predicar la palabra del Señor, pero al mismo tiempo: Jesús, ven por tu iglesia. Esta es la oración del pueblo de Dios, es el clamor de la esposa. Los creyentes del primer siglo sabían que cuando Cristo regresara pondría fin a la injusticia. Pensando en las iglesias de Asia Menor, sabrían que destruiría a los nicolaítas. Sabían que destruiría a los judíos, ¿no?, donde Jesucristo hace referencia a que se habían convertido en sinagoga de Satanás. Iban a destruir la doctrina de Balaán o de Balán, todos los que los engañaban. Por eso, esa promesa o ese clamor que encontramos aquí traía gozo a la iglesia, traía motivación a la iglesia, y debe traer a usted y a mí gozo, motivación y energía para seguir caminando.
Porque como hemos mirado hasta ahora, habrá una nueva Jerusalén, un Edén restaurado y sobre todo disfrutaremos de una presencia eterna o una comunión perfecta con nuestro Señor. Por eso la oración de la iglesia, ven Señor Jesús. Esa es la promesa que sostiene a la iglesia en medio de ¿qué? De las pruebas. Esa es la promesa que sostiene a la iglesia en medio de las dificultades. Miren lo que dijo un pastor inglés del siglo XIX, Alexander Maclaren, sobre esto. Él dijo, el evento divino hacia el cual se mueve toda la creación, él dijo lo siguiente: en ese día todos los sueños del mundo acerca de una edad dorada se cumplirán y todas las heridas del mundo serán sanadas. Entonces, como pueblo de Dios vivimos bajo esa expectativa. Por eso Apocalipsis 22, versículo 17 en la primera parte dice, y el Espíritu y la iglesia unidos en oración dicen, Cristo, ven. Y sabemos, ¿no?, que el Espíritu Santo habita en la iglesia, es decir, en usted y en mí, porque describe que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Miren lo que dice 1 Corintios 3, 16. Busque 1 Corintios 3, 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No sé, a veces yo pienso que nosotros como iglesia deberíamos tratar de quizás cambiar ese concepto de ¿a dónde voy? A la iglesia. No, la iglesia somos tú y yo. Me voy de la iglesia, o sea, me voy de la congregación, más bien podría decir, porque la iglesia somos tú y yo. Dice, ¿no sabéis que sois templo? O sea, Él no habita en este lugar. Esto, quizás a veces le decimos templo, pero quizás deberíamos llamarle el edificio o en el lugar donde nos congregamos. Porque el templo somos nosotros. Más adelante, en el capítulo 6, versículo 19, dice el apóstol, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, es más, ni nos pertenecemos a nosotros. Nos pertenecemos a Él, ¿por qué? Porque Él nos compró en la cruz del Calvario, con su vida. Entonces, la tarea principal del Espíritu Santo es dirigir siempre la mirada de su pueblo hacia ¿quién? Hacia Cristo. Lo hemos dicho en varias ocasiones. El Espíritu Santo no nos puede guiar a otra cosa que no sea Cristo. El mismo Jesucristo dijo, Él los guiará a toda verdad. Él les recordará todo lo que yo os he enseñado. Por eso les conviene que yo me vaya. Hermano, el Espíritu Santo, como dijo un teólogo, es como ese foco que ilumina y dirige los ojos de los creyentes hacia Jesús. Él nos dirige hacia Jesús. Por medio de la obra del Espíritu Santo o de su obra el Espíritu Santo, enciende en la iglesia ese amor, enciende la obediencia, enciende ese anhelo por el regreso del Señor Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 14, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. A veces nosotros tratamos de enfocar el Espíritu Santo, lo enfocamos únicamente en dones llamativos, llamémoslo así de esa manera. Y nos olvidamos que la misión principal del Espíritu Santo es llevar a la iglesia a que exalte a Cristo, a que exalte su obra redentora.
Es más, cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, lo estamos viendo en Hechos, ¿no? Por providencia de Dios podemos unir las dos cosas. Lleva al pueblo de Dios a que predique su palabra con valentía. Por eso la iglesia o el creyente lleno del Espíritu Santo no apunta a manifestaciones o emociones, sino que nos lleva a exaltar a Cristo en todo momento. Mira lo que dijo Joel Beeke sobre esto. Nos lleva a exaltar a Cristo y nos lleva a esperar su regreso con amor y esperanza. Mira lo que dijo Joel Beeke. Dijo: la iglesia, animada por el Espíritu que habita en ella, expresa aquí su deseo de estar con Cristo ahora y para siempre. Ahí entendemos cuando el apóstol Pablo decía: para mí el morir es ganancia. Oh, yo quiero estar aquí, dice, pero si muero voy con Cristo, que es muchísimo mejor. Ese es el anhelo de la iglesia. Ahora, aquí hay una pregunta, o aquí hay algo, porque el texto sigue diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven. La pregunta es: ¿a quién se refiere con el que oye? Ahora, yo creo, o entiendo, digámoslo mejor de esa manera, yo entiendo por lo que dice la Escritura que se refiere a todos los creyentes que estamos escuchando la promesa del regreso de Cristo. Los primeros creyentes la oyeron cuando les estaban leyendo este libro y dice: el que oye, o sea, ustedes que están oyendo, digan: ven. Hoy, más de 2000 años después, usted y yo estamos estudiando este pasaje y estamos oyendo que Jesucristo viene. La iglesia del Calvario tiene que decir: sí, ven, Señor. Y no solamente de labios para afuera, porque no se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo con el que decía el profeta Isaías, ¿no? Este pueblo, ¿de qué? De labios me honra, pero su corazón está lejos. Oh, sí, sí, ven, Señor, pero por dentro, no, todavía no, porque me falta hacer ta. O sea, nos hemos apegado tanto al mundo que decimos: oh, Señor, sí, espérate un momentico. La iglesia glorificada, que está con el Señor en el cielo, los que han muerto, desean el regreso del Señor, el cumplimiento de esa promesa. Tú y yo que estamos hoy aquí anhelamos ese deseo. Es más, yo a veces, quizás lo voy a confesar, me siento como si cada vez que fuéramos a celebrar la cena del Señor, yo me siento como si estuviera tratando de venderle algo a la iglesia. Pero cuando tú y yo celebramos la cena del Señor, no solo debe ser algo para nosotros sublime, glorioso. Hubo un tiempo en la congregación donde luego la hacemos y no celebrábamos la cena muy a menudo. Y alguien se acercó a un hermano y le dijo, y luego el hermano me dijo a mí, que esa persona le dijo: oiga, es que aquí no celebran la cena del Señor. Porque aquí en el Calvario no celebran la cena del Señor. Y yo le dije: uy, hermano, sí, es que siempre que luego leemos, yo creo que ahí estamos a ponernos en serio y realmente celebrarla. Y qué bueno que esa persona diga: y es que aquí no la celebran. ¿Por qué? Porque es que cuando la iglesia celebra la cena, usted tiene que entender lo que más que una copita y un pan, usted y yo estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. Estamos recordando de dónde nos sacó y estamos esperando ¿qué? Su regreso. Por eso para participar en la cena del Señor debe ser un deleite para el creyente. El creyente tiene que estar
dispuestos siempre, vamos a hacer, hoy es la cena, vivir y arreglar su vida y ponerse a cuentas y decir, bueno, Señor, yo quiero participar de eso, y si hay algo en mi vida que está estorbando, yo tengo que arreglarlo. El creyente no puede decir, bueno, como tengo este problema, pues entonces no tomo la cena. Porque ¿qué está haciendo allí? Está despreciando. La respuesta bíblica es: arregla tu problema para que luego venga y participes. 1 Corintios 11:26, que es uno de los pasajes el pasaje que leemos normalmente cada vez que celebramos la cena, dice al final: cada vez que lo tomemos, recordamos su muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. O sea que aun cuando celebramos la cena, en el fondo estamos diciendo: Cristo, ven. Cristo, ven, estamos esperando tu regreso. Sí, aunque las circunstancias algunas veces son difíciles para nuestra vida. Los hermanos del primer siglo también tenían situaciones difíciles por las que estaban viviendo. Vivían en un mundo que los perseguía. Hoy vivimos en un mundo donde algunos de sus hermanos son perseguidos. Y creo yo que no más tarde que temprano a nosotros nos van a empezar a perseguir aquí porque está escrito. La respuesta de la iglesia es: sí, Señor, ven. Ven pronto. Ahora, pero la iglesia no solo tiene una oración, también encontramos que tiene un mensaje. Y es el segundo punto de que vamos a tratar el día de hoy. El mensaje de la iglesia. Dice la segunda parte del versículo: el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Creo que estas palabras nos presentan la invitación del Evangelio. El llamado de Cristo a todo aquel el llamado de Cristo a todos para que vengan a la salvación. Ahora, no son palabras humanas aquí, ¿no? Son las palabras del mismo Señor Jesucristo, hablando a través de su iglesia, dirigidas a todos los hombres y mujeres de cada generación. Charles Spurgeon, un predicador inglés, explicó esto de una manera hermosa. Miren lo que dijo él: estas palabras se encuentran al puro final de la escritura, de las escrituras, porque resumen el mensaje de toda la Biblia. Son como la punta de una flecha. Todo lo demás, las historias, las profecías, las promesas, son la asta y las plumas que las impulsan hasta llegar a su objetivo. En otras palabras, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia apunta hacia una invitación a la gracia de Dios. Es una invitación a los pecadores para que vengan a Cristo. Es una invitación a los pecadores para que vengan a la verdadera agua de vida que los va a satisfacer para siempre. Pero a lo largo del libro de Apocalipsis hemos visto al Señor Jesucristo como un juez. Aquel juez que va a venir a derrotar a Satanás, a destruir el mal, que va a establecer su reino eterno. En el capítulo 1, versículo 14 al 16, se nos presenta el Hijo de la siguiente manera. Lo resumo de esta manera: sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el capítulo 6, cuando los impíos claman por el temor de su venida, dice lo siguiente: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, se nos presenta un Dios justo, juez, que va a juzgar. Miramos la semana pasada,
según lo que cada uno ha hecho. A usted no lo van a juzgar por lo que hizo su papá, ni su hijo, ni su esposo, ni su cónyuge, ni mucho menos el gobierno de su país. Lo van a juzgar por lo que usted personalmente hizo. Pero también encontramos a ese Dios salvador lleno de compasión. Ese Dios que en Juan 3:17 nos dice, porque no envió Dios al mundo, al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Sí, Dios es un Dios amoroso, es un Dios de ira, pero en su ira también demuestra su amor. ¿Cómo lo demostró? Que envió a su Hijo. En Juan 10:10 es un pasaje muy conocido que muchas veces lo usamos mal, atribuyéndole a Satanás algo que no tiene nada que ver allí. Pero dice que el ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y ahí está hablando de los falsos maestros, no de Satanás. Ahora, que Satanás hurta y mata y destruye, sí, pero ahí no está hablando de Satanás. Pero dice el ladrón, o sea, los falsos maestros han venido para hurtar, matar y destruir. Y Cristo dice, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Amigo que estás en Cristo, ¿a qué le estoy describiendo? Sí, ya te hablé de ese Dios que va a condenar a aquel que no crea en Él. Pero quiero presentarte aquí a ese Dios amoroso que te dice, yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Lucas 9, versículo 56 dice lo siguiente. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y luego pues se fue a otra aldea. Aún en la cruz, cuando Jesucristo estaba en la cruz, muriendo por nuestros pecados, mostró compasión y perdón. Me refiero a una de las palabras que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. ¿Cuál de las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario le recuerdan a usted compasión y perdón? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amigo que estás en Cristo, ese es el corazón del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, intercediendo. Pero ese mismo Jesús un día volverá con justicia. Ese mismo Dios que hoy te está extendiendo la mano para salvación, para que creas en Él, para que te arrepientas de tu pecado, es el mismo Dios que vendrá y destruirá a sus enemigos. Si tú rechazas el mensaje de salvación, ese día encontrarás destrucción. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de vida, del agua de la vida gratuitamente. Es un llamado claro y es un llamado lleno de gracia. Amigo, Cristo sigue llamando y su invitación sigue abierta. Y si Cristo no ha venido en 100 años, la invitación va a seguir abierta. Amigo, quizás, bueno, usted y yo lo más seguro ya no estaremos aquí en 100 años. Mis bisnietos estarán aquí, los suyos también. Yo creo, me imagino que para ellos estarán todavía aquí. Si Cristo no ha regresado, la invitación sigue abierta. Ahora, aquí hay 4 cosas que podemos decir de este mensaje. Y primero es que este es un mensaje general. Dice, el que tiene sed, venga, dice la primera parte del texto. El que tiene sed, venga. Es una invitación abierta a toda la humanidad. O sea, no es para un grupo en particular. Que si los colombianos tienen sed, que vengan. O que si los europeos tienen sed, no. Es para todos, no es para los que sean buenos, porque no hay bueno. Es una oferta gratuita del Evangelio para todos los hombres y mujeres del mundo. No es únicamente para los hombres, no es únicamente para las mujeres o para los de mejor condición económica.
Es una invitación abierta para todos. Fuimos creados, usted y yo, como enseña la palabra, a la imagen de Dios para encontrar únicamente nuestra satisfacción en Él, pero el mundo ha tratado de encontrar su satisfacción en sus propias acciones. Y encontrar nuestra satisfacción en nuestras propias acciones es como echar, no sé, algo en una bolsa que está rota. O como tratar de agarrar agua en las manos. ¿Quién lo ha logrado? Creo que todos hemos tratado en algún momento de nuestra vida agarrar agua en las manos y no nos queda nada. Cuando nosotros intentamos llenar nuestra vida del placer del mundo, no nos va a quedar nada. Richard Phillips dijo lo siguiente: los hombres buscan satisfacción en el romance, el trabajo, las familias, las artes, pero ninguna de esas cosas puede saciar el alma que fue hecha para Dios y para Dios. Por eso el llamado de todo ser humano es aquí: el que tiene sed, venga. Eso recuerda a la mujer samaritana. Aquí no está hablando de sed física. Ella no entendió al principio como sed física, pero Jesucristo le está diciendo esa necesidad que tú estás tratando de llenar con tantos hombres y no has podido llenarla, solamente la puedes llenar en Cristo. Ese vacío que usted puede sentir, esa insatisfacción que usted puede sentir, que ha tratado de llenar con muchas cosas materiales, ven a Cristo. La Escritura dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si nos falta lo que el mundo llama satisfacción, si tenemos a Cristo lo tenemos todo. El que tiene sed, venga. Lo segundo que encontramos es que a pesar de que la invitación es general, también al mismo tiempo es un mensaje particular. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Bueno, porque la invitación continúa diciendo en el versículo: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es particular porque dice, es para aquellos que quieran, los que deseen recibir esa vida. Creo que aquí se está usando, o es el mismo sentido que encontramos en Juan 3:16, un pasaje que todos conocemos. Ahí dice claramente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo en general, ¿no? A todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea. O sea, el que cree, ¿qué va a pasar con el que cree? Va a tener vida eterna. O sea, la invitación es para todos, pero el que cree va a tener vida eterna. Entonces, por lo tanto, esas palabras en Apocalipsis 22:17 complementan, ¿no? Si la invitación es para todos, yo soy el agua de vida, el que quiera, venga y tome. O sea, no está cerrada a alguien porque por su condición social, o por su raza, o por su linaje. No, está abierta. Pero el que quiere va a ser saciado. El que no quiere, pues, no va a ser saciado. Ahora, bueno, creo que aquí es bueno recordar el problema del ser humano. Es que muchas veces normalmente el ser humano no desea a Dios. Su corazón está lleno de orgullo, su corazón está rebelde. Usted le dice a la gente, necesita salvación, y ellos dicen, no, yo no necesito salvación, yo estoy bien, tengo buen trabajo, tengo buena casa. Si estamos aquí, estoy viviendo el sueño americano, o sea, ¿qué más quiere? Yo estoy bien. La gente no quiere esa verdad de Dios, porque se les ha metido el concepto en la cabeza, oh no, es que en las iglesias nos lavan el cerebro. Bueno, sí, nos lo lavaron, pero no saben que ellos también se los han lavado. El mundo les ha lavado el cerebro, como estudiamos con unos hermanos la semana pasada. No hay nadie en esta tierra
que no sirva a alguien. No hay nadie en esta tierra que no sirva a alguien. O tú sirves a Dios en obediencia, o tú sirves ¿a quién? Al diablo. Es así. No, es que son mis propias ideas. No, sí, sus propias ideas, pero son manipuladas por el príncipe de este mundo. Eso dice la Escritura. O sea que está siguiendo la corriente del mundo. Eso es lo que dice la palabra, a los que siguen la corriente de este mundo. Por eso ahí donde clamamos, Señor, haz la obra. Por eso oramos, Señor, abra, toca los corazones. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera. Y cuando Dios obra en el corazón, nos despierta de esa muerte a vida, el pecador corre a Cristo y toma de esa agua de la vida. Oh, mi oración es que Dios pueda hablar en tu vida y llevarte a entender que necesitas un Salvador y que puedas correr a Él pidiendo perdón y arrepentimiento. Juan 6:35, Jesucristo dijo algo interesante. Y Él dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en Él no tendrá sed jamás. Nunca tendrá hambre. Una vez más, no está hablando de muerte de física, porque los que comieron al mediodía, pues ya ahorita tienen hambre. Y algunos ya comieron, otros no han comido, pues entonces aumenta el hambre. Está hablando aquí de un creer. Eso es lo que está diciendo. El que cree en Él nunca más tendrá hambre de otra cosa, porque ya ha encontrado la verdad. Una tercera cosa que encontramos aquí, que es interesante, no solamente que es un llamado, una invitación general, también particular, pero que en tercer lugar, que el tomar el agua de la vida significa creer en Cristo. Ya lo leímos en Juan 6:35. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Cuando la Biblia dice que el que come de mi carne, no es que nosotros seamos carnívoros, ese comer es creer en Él. Juan 4:14 dice lo siguiente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Otra versión es que dice que brota para vida eterna. Él es el agua de vida. En Él está la verdadera vida. En Él está la verdadera salvación. Creer en Cristo, no es solo, escúcheme, no es solo aceptar quién es Él, sino confiar plenamente en lo que Él hizo. No solamente aceptar quién es Él, sino confiar 100% en lo que Él hizo. Yo siempre cuando pienso en esto, me gusta relacionarlo cuando uno piensa en la fecha de nacimiento de uno. Usted y yo estamos convencidos que nacimos ese día porque su papá y su mamá nos dijeron. Ahora, ¿tiene usted forma de cómo probarlo? De pronto, si se pone científicamente, de pronto quizás. Pero usted cree ciegamente que usted cree que nació ¿qué? Ese día. Y confía en que su papá y su mamá no le están mintiendo. Pero tenemos que confiar ciegamente en lo que Cristo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Vivió una vida perfecta por nosotros y murió en la cruz para reconciliar a Dios Padre con nosotros. Entonces, tomar el agua de Cristo, estimado amigo, es apropiarse de Cristo mismo y de todas las bendiciones que encontramos en Él, en Él. Perdón, reconciliación, paz y sobre todo vida eterna. Y
un último punto que encontramos es que este mensaje debe recibirse por la fe. Al final del versículo, ¿qué dice? Tome del agua de la vida, ¿qué? Gratuitamente. Gratis. La salvación no se gana. La salvación se recibe por fe. Isaías 55, versículo 1. Dice el profeta: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Nada de lo que el ser humano pueda hacer es suficiente para comprar su salvación. Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapos ¿de qué? De inmundicia delante de Dios. Amigos, hermanos, la salvación es un regalo por gracia, por pura gracia. Efesios 2, versículo 8 y 6, un pasaje muy conocido, dice: porque por gracia sois, ¿qué? Salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea, la fe es el vehículo. Y luego sigue diciendo, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Yo creo, yo entiendo que cuando dice no por medio de la fe, esa fe, y luego dice no de nosotros, es un de Dios, que la misma fe es un regalo que Dios nos da. ¿Pero por qué, pastor? Hermano, porque yo puedo tener fe, usted puede tener fe en el piloto de un avión, usted puede tener fe en el cocinero que cocinó bien, en su jefe que le va a pagar. Pero cuando estamos hablando de una fe salvífica, no se produce en nosotros, tiene que producirla Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos ¿cómo? Muertos. Y muertos es estar muertos. O sea, no responde usted a las cosas espirituales. Y sigue añadiendo, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Buscar ganarse el favor de Dios con obras o méritos solo conduce a la muerte. Nada. Un hijo no tiene que hacer nada para que uno lo ame. ¿O sí? A ver los que son padres. ¿Qué tiene que hacer su hijo para que usted lo ame? No ha hecho nada y usted ya lo está amando. ¿O me equivoco los que somos padres? O sea, todavía no nace y usted ya lo ama, usted ya está ahí contento, feliz, anhelando y deseando que nazca. Y me acuerdo, bueno, ¿y a qué horas pues? Salga pues, rapidito. No tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. Bueno, la única manera de recibir la salvación es por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿tu mano está abierta para recibir el regalo de la gracia de Dios? ¿O tú sigues creyendo que puedes hacer algo para ofrecer algo a cambio? Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida rápidamente? Primero debemos recordar que nuestra oración debe ser la misma del espíritu y de la esposa en este pasaje. Señor, ven pronto. Ese debe ser el anhelo de todo creyente. Y debemos esperarlo no solamente con labios, sino de lo profundo de nuestro corazón. Que realmente nuestro corazón anhele. Y la forma de mostrar que anhelamos que Él regrese es viviendo nuestra vida de acuerdo a lo que Él pide en su palabra. En segundo lugar, debemos recordar quién es el Jesús que esperamos. Nosotros no esperamos al Jesús creado por la cultura moderna. Uno que habla solamente de amor, amor, amor y que no confronta el pecado. No, miramos o esperamos al Jesús verdadero que nos presenta Apocalipsis. ¿Quién es ese? Apocalipsis lo presenta como el alfa y el omega.
Apocalipsis lo presenta como el soberano que gobierna la historia. Apocalipsis lo presenta como el juez que juzgará con justicia y recompensará a cada quien por sus obras. Apocalipsis lo presenta como aquel que no pasará por alto el pecado. Él no va a pasar por alto el pecado. Oh, Dios es amor y al fin y al cabo al último me perdonará. Si te arrepientes, sí. Si no te arrepientes, ya no hay nada que hacer. El verdadero creyente, en cambio, cada día ama, anhela su regreso. Y anhela el regreso del Cristo de la Biblia, no del Cristo que nosotros o la cultura nos ha querido implementar. Por eso Jesucristo dijo, no te hagas imágenes delante de mí, porque dependiendo de la raza, así mismo presentan a Jesucristo. Si ustedes han visto las preguntas, las películas, entonces dependiendo quién haga la película, así mismo presentan a Jesucristo. Los rasgos físicos de la cultura. En tercer lugar, pensemos en nuestra respuesta a su invitación. El texto dice, el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Estimado que estás en Cristo, Dios te hace una invitación en esta noche una vez más. Yo soy el agua de la vida, tú tienes sed, ven a mí y yo saciaré tu vida. Oh, es que todavía estoy muy joven. Si estás muy joven todavía, cuando llegues, cuando estés un poco más adulto, estoy muy ocupado para buscar a Jesucristo. Y cuando estés viejito me dirás, oh, estoy ya muy viejo para buscar a Cristo, ya no tengo tiempo. Oh, quiero disfrutar un poco más la vida. No, yo siempre he estado en Cristo, en la iglesia cristiana, porque nací en un hogar donde mis padres proclamaban a Cristo. Y yo puedo decir que viví una vida muy alegre, o he vivido una vida muy alegre. Porque la alegría no se basa en lo que el mundo describe como alegría. Estimado amigo, retrasar el arrepentimiento es un peligro muy grave. Porque en cualquier momento puedes perder la vida. Si usted ha mirado las noticias, la semana pasada un hombre de 33 años. 33 años. Joven, unas niñas o dos niñas, creo, una más pequeña, otra joven, perdió la vida. Lo mataron. Lo hemos dicho y esto no es para asustar a nadie. Estar vivo es un peligro. Nosotros pensamos que se mueren únicamente los que tienen 80 años. Se muere el que está vivo, cualquiera, a la edad que sea. Miren, niños, jóvenes, adultos, nadie tiene asegurado un día más de vida. Solo Dios conoce el número de tus días, solo Él. Y no creo que Él te vaya a decir cuántos días te quedan para que estés listo. No, tenemos que estar listos constantemente. No retrases. 2 Corintios 6:2 dice lo siguiente: he aquí el tiempo aceptable, he aquí la hora, el día de salvación. No es mañana. El momento de venir a Cristo, amigo que estás sin Cristo, niño, joven, adulto, que no has creído en Él, es hoy. Él tiene sus brazos abiertos para perdonarte. Él tiene sus brazos abiertos para darte vida. Y si tú ya estás en Cristo, el texto dice, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida. No significa que porque tú estás en Cristo ya le hiciste, ya no. Cada día necesitas seguir creciendo en buscar una relación más y más profunda con Cristo. Lo de hoy no es suficiente, necesitas más mañana. Y lo de mañana no es suficiente, pasado mañana necesitarás más. Cada día necesitas depender más y más de Él. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene? Si estás en Cristo, de seguir alimentándote de Él. ¿Y qué es lo que te detiene si no estás en Cristo, de creer en Él? ¿Qué es lo que te hace dudar de creer en Cristo? ¿Qué es lo que te hace dudar de seguir buscándolo en comunión día a día? El tiempo es ahora, no es mañana. Hoy es el tiempo de creer, amigo. Hoy es el tiempo de recibir esa agua de vida que te va a saciar para siempre. Y lo más importante,
Cuando Cristo venga por segunda vez, dice que tendrás una comunión eterna, ininterrumpida con tu Salvador. Pero si mueres o si Cristo viene y no estás en Cristo, dice su palabra que eternamente pasarás en tormento. Eternamente. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre del cielo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos recordado en esta noche acerca de nuestro Señor Jesucristo. De ese evangelio precioso, de esa esperanza preciosa que encontramos únicamente en Él. Te damos gracias por la vida eterna que nos has regalado. Por esa vida eterna que nos das por gracia sin merecerlo. Cuando merecíamos condenación, tú nos diste vida. Padre, también te pedimos que puedas salvar a aquellos que están aquí que no te conocen. Aquel niño, aquel joven, aquel adulto. Que tú lo convenzas de pecado. Señor, te pedimos especialmente por los niños. Padre, para que tú los puedas convencer de que han pecado contra ti. Y que solamente en ti hay salvación. Puedan pedir a ti perdón, puedan pedir a ti fe, puedan pedir a ti arrepentimiento. Padre, que la palabra que ellos escuchan en esta congregación, en sus hogares, Señor, que tu Espíritu Santo la pueda usar para obrar en sus vidas y que ellos puedan encontrar en ti arrepentimiento, perdón. Padre, tráelos a tus pies. Que podamos celebrar con ellos ese arrepentimiento, que son parte del cuerpo de Cristo. Señor, pero también oramos por aquellos que ya están en ti, para que tu palabra les pueda servir como aliciente o refrigerio en su relación contigo. Que cada día puedan vivir únicamente para ti y que su estilo de vida refleje una iglesia que espera que tú llegues, no solamente de labios, sino que ese esperar se pueda evidenciar en la forma en que vivimos cada día. Padre, a ti te damos las gracias, te damos la honra. En el nombre de Jesús. Amén.